desde el punto de vista ambiental. No obstante, Neuquén tiene una reglamentación ambiental que es superior a la de los estados americanos. Es decir, recién Estados Unidos está unificando un reglamento ambiental entre los distintos estados. Muy bien, ahí se puede ver cómo está inserto Argentina y básicamente Neuquén en el mundo de los recursos no convencionales. Como pueden ver ustedes, está segundo en lo que es shale gas y está tercero en lo que es petróleo. Siempre hablamos de recursos. Muy bien, esto es un poco de historia. Yo veo que se me acaba el tiempo, pero voy a hacer lo más rápido posible. ¿Y cómo comienza el desarrollo de los no convencionales en Argentina? Nosotros en el 2007, entre 2007 y 2008, hacemos una primera ronda en Houston, donde llevamos una serie de áreas en las cuales eran áreas marginales, áreas secundarias, áreas que habían sido devueltas por las compañías petroleras y nosotros las teníamos diseminadas en distintas compañías en la provincia, en los organismos como la Subsecretaría de Hidrocarburos y demás. Consolidamos esas áreas y fuimos a una primera ronda a Estados Unidos a presentarla. En ese momento, Repsol y YPF hacía sus primeros pozos en Loma de la Lata buscando gas. Esos primeros pozos no convencionales. La anécdota también es de que cuando terminamos la ronda me llama el gobernador y me pregunta cómo nos había ido en la ronda. Y digo, mire, gobernador, hemos hecho mucha experiencia. Y me dice, mira, no me hables como un técnico de fútbol que fue a jugar un partido de Estados Unidos y perdió 5-0. ¿Cómo te fue? Bueno, mire, gobernador, vinieron 5 empresas, no lo colocamos ningún área y las empresas que querían entrar a las áreas marginales que llevamos no tenían el expertise ni el perfil que buscaba la provincia. Por lo tanto, tomamos la carpeta, el gobernador dijo, bueno, vuélvanse rápido de vuelta, volvimos a Neuquén y dijimos, bueno, no vamos a cejar. Para ese entonces, 2008-2009, ya vimos cómo empezaba y los eventos que empezaban a producirse en Argentina. Empezaba a aparecer Grecia en los titulares de los diarios y Neuquén tenía que refinanciar una deuda de bonos y tenía que hacer una colocación de $200 millones porque estábamos en ese momento totalmente desfinanciados. A partir de ahí, nuevamente le propongo al gobernador que me diera la oportunidad. Nos acababan de devolver 2 áreas, una compañía europea. Digo, permitime que contrate una consultora y pueda hacer un estudio geológico de las áreas y tengo una idea que es la de qué pasa si nosotros podemos traer una compañía americana. En ese momento los índices de endeudamiento de Neuquén eran muy bajos, justamente por el tema de las reservas, las áreas que nosotros teníamos en garantía de los tenedores y teníamos que irlos a convencer para que nos permitieran hacer una nueva emisión y por otro lado conseguir fondos que tomaran esa nueva emisión, era de alguna manera decirle, miren, estamos con un índice de endeudamiento muy alto, nuestros yacimientos están agotados, pero tenemos la posibilidad de nuevos descubrimientos. Entonces, contratamos una pequeña consultora de Mendoza, me voy nuevamente a Houston y pido una reunión con Exxon. Me recibe un directivo de Exxon, le dejo el estudio y le digo, mire, nosotros tenemos estas 2 áreas, yo tuve una licitación internacional, sí, sabemos que usted estuvo acá en Houston, nos han quedado desiertas y la ley me permite poder adjudicarlas en forma directa si ustedes están interesadas en ir a invertir a Argentina y desarrollar en ese caso no convencional. En ese momento Neuquén se hablaba de TAI, no de shale. Me pidieron 72 horas para evaluarlo, a las 72 horas me llamaron y me dijeron, mire, estamos interesados de darnos 10 días y le vamos a contestar si Exxon va a Argentina a explorar TAI. Vuelvo a repetir, TAI no shale. TAI es un gas convencional que se encuentra a altas profundidades. En el informe me habían marcado estos consultores mendocinos, hay probabilidad y posibilidad de shale. Conclusión, hay un congreso internacional en Houston donde me invitan, donde se exponen generalmente los 10 o 15 gurús de la geología mundial. Termina el congreso y hay una cena. En la cena voy por supuesto, hay una señorita muy amable, muy mona, como las que nos acompaña acá a las mesas en la fundación. Pido que me ubiquen y voy viendo que en un salón muy grande la señorita me va llevando y me voy acercando a la mesa que tenía un 1. Entonces pensé a mí mismo, digo, pucha, me parece que me fui de mano en darle estas 2 áreas a Exxon. Indudablemente esa noche compartí con el vicepresidente primero de Exxon la cena. Y a partir de ahí fue el gatillo disparador. Ya en la segunda ronda
tuvimos 180 compañías compulsando por las áreas que habíamos llevado ya en la primera ronda hacía 6 meses atrás. Es decir, la pregunta fue, ¿por qué Exxon va a Argentina? Por supuesto, cuando hicimos los roadshow en Nueva York y Londres para la extensión y la colocación de los bonos, tuvimos que convencer a los abogados que estructuradores, porque íbamos con recursos y no con reservas, pero el efecto que causó en los tenedores de nuestros bonos fue muy grande, porque logramos el permiso para poder refinanciar, tuvimos un cierre de libro a las 2 horas y esa vez conseguimos, ¿no es cierto?, una tasa efectiva por debajo del bono soberano. Y todo porque habíamos detectado en los fondos de inversión el interés de que había recursos no convencionales en Neuquén y esos recursos estaban en las áreas que estaban dados como garantía en las distintas emisiones de bonos. Muy bien, ustedes pueden ver ahí cómo fue creciendo la inversión y la cantidad de pozos en Neuquén. Hemos batido el récord de pozos exploratorios en la historia hidrocarburífera de Argentina. Fíjense cómo crece la curva en valores. Este año estaba proyectado 5.560 millones de dólares. Yo creo que no se va a llegar porque indudablemente hay mucha problemática en esto. Ya vamos a hablar un poquito. Y por otro lado, ¿qué es ese dinero? En realidad no es dinero salvo una o dos compañías, es todo dinero del sistema financiero argentino. Es decir, lo que hemos conseguido es que las casas matrices le permitan a las compañías que están con los bancos saturados de pesos, porque ustedes saben que las operadoras no pueden sacar dividendos al exterior, que de alguna manera el dinero que tienen metido o dentro del sistema financiero vaya a activos que de alguna manera puedan dolarizarse de caso de ser exitoso. Algunas compañías, tanto así, que han avanzado un poco más allá, ni siquiera las han puesto a nombre de sus filiales directas, sino que han creado SRLs, se han colgado holdings en Delaware, han tomado las acciones de los holdings y en todo caso de que se fracasara, iban a mandar sus quebrantos a sus casas matrices y de esa manera era una forma también de darle una oportunidad a la casa matriz, ya que no pueden mandar los dividendos, mandarle un quebranto y de alguna manera, ¿no es cierto?, puedan tener un mayor reparto de dividendos en sus casas matrices. Ahora fíjense ustedes cómo fue creciendo y hoy Neuquén tiene inversiones de alrededor de 5.000 millones de dólares y esto es solamente exploratorio, no estoy hablando de los grandes desarrollos. Bien, acá pueden ver ustedes, hay dos mapas, el mapa donde está lleno de manchas negras, esos son los pozos convencionales en la provincia de Neuquén, y los que tengo a mi derecha, en rojo y violeta, son los pozos de desarrollo del no convencional. Ahí pueden ver que los rojos es petróleo, perdón, los violetas son petróleo y los rojos son gas. Indudablemente, las compañías han ido a buscar shale oil, pues ese es el gran descubrimiento en Argentina. Cuando empieza Repsol y YPF a perforar Loma Campana, va en busca de gas y descubre petróleo, no descubre gas, que es el famoso, después, John Venture que arma con Chevron y el cual desarrolla. Yo no omití de ponerles las muestras de cómo se va cambiando este mapa. A mí cada 4 meses me traen un mapa distinto donde me van marcando cómo van variando las áreas, es decir, dónde tenemos petróleo, dónde se tiene gas, dónde hay gas rico, gas seco. Indudablemente les puedo asegurar que es muy difícil todavía decir qué es lo que hay en la cuenca neuquina, es decir, cuánto tenemos de gas y cuánto tenemos de petróleo. Hace poco tiempo me invitó una gran compañía americana a una exposición en la cual acababa de aprobar el comité de inversiones una perforación de un pozo de 60 millones de dólares en el cual iban a perforarlo el mes pasado. Fuimos a la presentación con bombos y platillos, vamos a tener un pozo de gas, creemos que va a ser el mayor pozo productor de gas no convencional en la Argentina, estaba el presidente de la compañía, perforamos hace 20 días, hoy es el pozo de mayor producción de shale oil del país, no había gas. Entonces, por eso le digo que todavía es una gran incógnita vaca muerta, es decir, cuánto tenemos de gas, cuánto tenemos de petróleo. Y todavía no hemos hablado de lo que es el costo, es decir, cuánto cuesta extraer el petróleo, cuánto cuesta extraer el gas, dónde se logra la rentabilidad, en $6, 7,20, 8. Muy bien, y este es el último gráfico, he tratado de ser lo más escueto posible. Acá ustedes pueden ver lo que es un camino del autoabastecimiento de Argentina. Abajo están viendo, este es un gráfico similar al que veíamos de Estados Unidos. Acá
ya le digo, esto es teoría pura, porque mientras más avanzamos, más incógnitas se nos presentan y se le presentan a las compañías. Fíjense lo que sería una curva de demanda de Argentina con un crecimiento promedio de un país con un PBI del 3 puntos. Lo que necesitaríamos producir de shale y de TAI para poder lograr el autoabastecimiento. La curva que ustedes ven de puntos, y yo creo que ese va a ser un gran desafío también del gobierno que viene, es decir, el tener que también tomar todo lo que tenga que ver con el ahorro de energía y el buen uso de la energía. Porque acá va a haber dos grandes desafíos, lo hablábamos en una conferencia hace 2 semanas atrás, en el cual un desafío es Vaca Muerta, es decir, cómo desarrollamos Vaca Muerta, cuánto tenemos de gas, cuánto tenemos de petróleo, cuánto nos cuesta, cómo enamoro a las compañías y al mercado internacional para que venga a invertir, cómo enamoro al sistema financiero. Pero en el mientras tanto, tengo que comprar energía. Y ustedes han visto cómo va creciendo la demanda en Argentina. Y ustedes imagínense un país con 3 puntos de superávit de PBI. Dentro de 2 años yo les puedo asegurar que todos los que están acá estaríamos tosiendo, porque estaríamos resfriados, porque no habría gas en Argentina, ni tendríamos la capacidad de importación, ni tenemos la capacidad de autoabastecernos de los barcos. Es decir, piensen ustedes que ni siquiera Argentina está preparada para recibir los metaneros. Tenemos 2 tomas, ustedes van por el Río de la Plata, parece Normandía, los barcos. ¿No se han visto cuando se desvía el avión? Todos esos barcos que ven en el Río de la Plata son metaneros esperando ingresar a la Argentina. Cada barco de esos cuesta entre 18 y 20 millones de dólares. Entonces, como verán, el desafío es muy grande. Tenemos que poder llegar a por lo menos estar hablando de una media de una producción conservadora. ¿Qué significa esto? Yo escuchaba que hablaban hoy un PBI, yo no les puedo dar cifras, no les puedo dar tiempos, porque indudablemente las incógnitas todavía son muy grandes. Lo que sí les puedo decir que si ustedes quisieran llegar al punto de inflexión de la curva en el 2020, donde tuviéramos un país que entendiera lo que significa la energía y el ahorro y la racionalidad del consumo de energía, tendríamos que invertir de aquí al 2020 36.000 millones de dólares aproximadamente, teniendo en cuenta cuántos pozos verticales tendríamos que hacer, cuántos pozos horizontales, los rendimientos que tiene la industria petrolera. El rendimiento contra la industria americana en este momento está en un 50%, en el convencional estamos con una diferencia de un 30%. Por lo tanto, un poco el concepto que les decía al principio de la exposición, es decir, el desafío que tenemos, y tenemos que saber de que vamos a comprar energía durante un tiempo largo. Entonces, el desafío del próximo gobierno, ¿cómo incentivo al sector privado para que desarrolle esto? Indudablemente voy a tener que ir a buscar a organismos bilaterales plata a bajo costo para poder financiar esto. Es decir, en definitiva, yo creo que Argentina va a necesitar un plan Marshall para poder salir de este estancamiento energético que hoy tenemos. Muchas gracias. Bueno, ministro, 2 preguntas rápidas para 2 respuestas rápidas porque ya estamos totalmente pasados. Una, ¿qué grado de conocimiento tienen los candidatos presidenciales de Vaca Muerta? ¿Qué es lo que usted ha podido ver? ¿Qué es lo que ha podido sondear con ellos? Bueno, en realidad ha empezado a haber un interés. Te fíjese que siempre se ha hablado de los temas, se hablaba de la inflación, cuáles son lo que más preocupa a los ciudadanos en la República. Siempre en primer grado, salvo Neuquén, primero la delincuencia, segundo la inflación, tercero la falta de trabajo. Neuquén está revertido por la situación particular que tenemos. Los neuquinos, la última encuesta, nos están dando primero la falta de trabajo, segundo la inflación, tercera la delincuencia, no obstante que tenemos problemas de delincuencia, pero básicamente eso es lo que escuchábamos nuestros candidatos, lo que hemos empezado a escuchar también, que empiezan a poner dentro de su agenda el tema energético, es decir, vamos a tener inflación y va a ser difícil combatirla si no resolvemos el problema de la energía. De hecho, ya han pasado candidatos como Scioli, ha estado Massa, la semana que viene va a conocer los yacimientos de la Sota, ha pasado, en fin, han pasado prácticamente ya la mayoría de los vicepresidentes, indudablemente nos convocan, nos llaman, nos piden datos, le hemos dado exposiciones, lo hemos llevado a los yacimientos y cuáles son los desafíos que nosotros creemos van a tener el gobierno que viene.
Y la segunda cosa es, bueno, Córdoba y región, es una región sojera, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidades hay para las empresas que hay en Córdoba, allí en Vaca Muerta? La provincia ha hecho un par de misiones, ha ido, creo que ha hablado con usted también inclusive. ¿Qué oportunidades hay para hacer negocios, para proveer servicios, insumos, maquinaria? Bueno, de hecho es muchísimo. Esta es una industria nueva. Basta ver la experiencia en los distintos condados de Estados Unidos y es algo que no es nuevo hasta dentro de los Estados Unidos también, porque es una industria propiamente extractiva, no es lo que estamos acostumbrados a ver en la extracción convencional. Esto es una industrialización de la extracción del petróleo y el gas. Indudablemente genera al país y a las industrias del país una tasa de oportunidad muy importante, que de alguna manera es lo que está sucediendo en Neuquén. En este momento en Neuquén están entrando 20 familias por día. De hecho, ya